En estos últimos años hemos visto muchas películas, series, libros que nos hablan del fin del mundo, o bueno, por lo menos del fin de muchísima gran parte de la población, provocados por desastres ecológicos. Muy bien, pues hoy en el podcast Guiones y Guionistas vamos a hablar de un subgénero cinematográfico o fílmico, audiovisual, que se llama posapocalíptico ambiental. Vamos a ver cuáles son sus características y sobre todo qué pasos tenemos que seguir si queremos escribir una historia de este subgénero. Ahora aquí en Guiones y Guionistas. Y quiero contarte que en cursosdeguion.com, ya sabes, la escuela de guión más grande del mundo, con más de 100 cursos, masterclass, de todo, además que accedes desde el primer día con una suscripción, tenemos una masterclass nueva que lleva por título Cómo elegir el título perfecto. Valga la redundancia. De hecho, este título lo elegí gracias al método del que hablo en la masterclass, en la cual te voy a contar 10 consejos, que son los 10 consejos definitivos para encontrar el título perfecto, y luego al final hago un experimento con inteligencia artificial aplicando un poco estos 10 consejos para que veas, bueno, cómo tú puedes hacer brainstorming con una inteligencia artificial para encontrar el título, que ya sabes que es mucho más importante de lo que parece, porque al fin y al cabo es lo primero que conocemos de una película, de una serie, el título, con lo cual es muy importante que sea memorable. Bueno, nos vamos con el subgénero, este subgénero post-apocalíptico ambiental, que es una variación del género post-apocalíptico centrado en la representación de mundos devastados por algún desastre ecológico o desastre ambiental. Y en lo que se centra este subgénero es las consecuencias de eventos como el cambio climático, la contaminación extrema, los desastres naturales, las pandemias biológicas, la extinción masiva, y cómo todo esto, ¿no?, nos afecta a la humanidad y al planeta. Ya hablé de esto en un podcast dedicado al test de Bechdel del cambio climático. Te pongo el enlace para que lo busques, o si no, búscalo pues, donde estés escuchando o viendo este podcast. Y bueno, yo realmente la serie que estamos viendo ahora en casa en familia se llama Sweet Tooth, una serie de Netflix, que, bueno, va sobre esto, ¿no? Un mundo postapocalíptico donde hay unos híbridos de niños, mezcla de niños y animales, y bueno, pues habla de un poco de todo lo que vamos a ver en el podcast de hoy. Que bueno, tampoco el género es nuevo, ¿no? Porque y es un género que ya empezó hace algunas décadas y que ha ido evolucionando un poco según han evolucionado nuestras preocupaciones con la humanidad, porque tiene que ver mucho con las preocupaciones que tenemos, y luego también ha evolucionado también gracias a la tecnología de hacer películas, ¿no? Obviamente se pueden hacer cosas ahora digitalmente que no se podían hacer hace 6 décadas, por ejemplo. Al principio los géneros apocalípticos estos estaban más centrados en desastres generales, como, yo que sé, bombas atómicas o invasiones de extraterrestres, pero empezaron ya poco a poco a meterse estos temas ecológicos cuando entró esa preocupación en el ser humano. Una de las películas pioneras es del año 1973 y se llama Soylent Green, y ya empezaba a tratar estos temas de sobreexplotación de los recursos, de la superpoblación. De hecho, es una película, bueno, pues donde hay un investigador, Charles Heston, que está investigando sobre un nuevo producto que al final resulta que son movidas con cadáveres por el tema de la superpoblación, ¿no? Y cómo van, porque, bueno, tiene muchos problemas ya con el mar, las algas, todo. O sea, empiezan ya este tipo de preocupaciones. Pero este género ya empezó en plan más potente en los años 80 y 90 con películas como Mad Max, ¿no?, que empezó la primera, como Waterworld, por ejemplo. En Mad Max era este mundo árido, desierto, de escasez de recursos en el que se veía, y Waterworld era al revés, ¿no? Se había llenado todo de agua y tenían que sobrevivir los personajes ahí, en este mundo acuático. Pero vamos, ya sea por un desierto total o por un exceso de agua, bueno, básicamente estaba todo provocado por desastres ambientales. Pero ya en el siglo XXI empezaron a ver más películas de estas con desastres muchísimo más realistas. O sea, la gracia ya no es, el mundo entero se ha llenado de agua, sino tenían elementos donde realmente nosotros ya podemos decir, oye, que esto está pasando, ¿no? Películas como The Day After Tomorrow, o por ejemplo esa película documental de Al Gore, Una verdad incómoda, ¿no?, donde empezaba a hablar ya del cambio climático, todas las consecuencias que estaban teniendo, de una parte más documental que de ficción.
Pero bueno, fue la primera gran documental que realmente nos alertó a todos, porque además tuvo un éxito masivo, ¿no? Claro, son películas donde ya empezábamos a ver pues los avances en tecnología para conseguir efectos muchísimo más realistas, pero y también nos pusieron un poco las pilas de decir, hostias, que esto parece que es en serio, ¿no? Que está empezando a cambiar el clima, ¿no? Y luego el género, ¿no? En esta última década ya empieza a meterse en temas como más profundos, ¿no? Y bueno, también gracias al desarrollo de las tecnologías y empezamos a ver escenarios diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Snowpiercer, ¿no? Donde todo ya se congela, o las nuevas de Mad Max Fury Road, ¿no? O sea, ya realmente están como mucho más implicadas en lo que puede pasar. La serie esta, por ejemplo, que estoy viendo, la de Sweet Tooth. Claro, ahí hay una pandemia, hay un virus, y está basada en un cómic pues creo que es del año 2013, ¿no? Aunque la serie empezó en el año 2020, en plena pandemia. Pero claro, yo viéndola ayer me acuerdo que claro, veíamos pues todos con las mascarillas, cómo se van haciendo controles cada vez que se mezclan unos con otros, que se ha perdido el 98% de la población. O sea, realmente empezamos a ver cosas que en nuestra vida real, ¿no? Vemos como peligros reales, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia del COVID. Bueno, las características de este tipo de películas y series son contexto de desastre ambiental. Es decir, son mundos que han sufrido algún desastre ecológico. Pues yo qué sé, la tala masiva de árboles, el cambio climático, la contaminación, la pandemia, desastres que afectan al mundo entero y que lo que hacen es cambiar todo el ecosistema, ¿no? Ciudades desoladas, ¿no? Paisajes donde de repente la naturaleza ya lo ha tomado todo. Y claro, esto hace que los personajes tengan que sobrevivir ahí, ¿no? Ejemplos como los que te he dicho de Waterworld, donde todo está inundado por el agua, o Mad Max, donde todo es desértico. Pero, por ejemplo, también hablamos de una serie como The Rain, de Netflix, donde el virus es transportado por la lluvia. Y claro, imagínate si cada vez que llueve se pasa el virus, ¿no? Eso obviamente cambia el ecosistema de todos los habitantes. 2. Temas de adaptación y supervivencia. Claro, el mundo ha cambiado, ¿no? Totalmente dependiendo de una historia o de otra. Y nuestros personajes se tienen que adaptar a lo que es la pura supervivencia. Buscar los recursos para comer, para beber, prepararse, construir el refugio, las casas, dónde viven, cómo viven. A lo mejor no tienen electricidad, ¿no? Y todos los peligros que tienen, por un lado, físicos, ¿no? Pues yo qué sé, si es un sitio de agua, pues el agua, si es sequía, la sequía, lo que tengan, y luego el resto de humanos, que está todo el mundo igual, todo el mundo buscándose la vida, todo el mundo en plan superviviente, con lo cual, bueno, pues tienen que adaptarse a este nuevo espacio, a estas nuevas circunstancias, y para eso generar como mucha resiliencia, ¿no? Y se ponen son personajes que se ponen muy al límite. Te hablo de películas como The Book of Ellie, ¿no? Donde, bueno, pues hay todos los personajes, claro, se tienen que poner al límite físico, pero también mental, ¿no? Para todo este tipo de hostilidad que tienen tanto de la naturaleza como el resto de humanos que están intentando sobrevivir. O el videojuego, por ejemplo, The Last of Us, ¿no? Donde hay, de repente, la naturaleza se ha revelado totalmente, ¿no? Se ha metido dentro de las ciudades, dentro de las casas, ha habido ahí también una epidemia, y bueno, pues claro, ¿qué pasa cuando la naturaleza se cobra venganza? Tercero, mensaje ecológico. Claro, todo este tipo de historias al final, ¿no? Suelen tener un mensaje ecológico de qué pasa si el ser humano sigue, pues eso, haciendo movidas para el cambio climático y seguimos abusando de los recursos y de la madre naturaleza. ¿Qué pasa? Bueno, pues esas son las consecuencias que pasan cuando no pensamos en el medio ambiente y claro, así es el mundo que le vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones. Al presentar esa especie de futuros desoladores, discópicos, lo que quieren, al fin y al cabo, este tipo de historias es decir, cuidadito, mirad qué peligros hay como no empecemos a controlar un poco más lo que es la naturaleza y nuestra relación con ella. Películas como Wall-E, por ejemplo, ¿no? de Pixar, ¿no? ¿Qué pasa si no controlamos toda esa especie de acumulación de basura y consumismo y consumir y basura, que claro, llegamos a un planeta como el de Wall-E donde todo el planeta simplemente es basura? O en Snowpiercer, por ejemplo, que ahí está todo el planeta congelado porque, bueno, si te toca parar el cambio climático, intentamos jugar con todo el clima, al final la cosa salió mal y todo el planeta se congeló, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de la intervención humana?
Y cuarto, tiene también elementos distópicos, porque en estos nuevos mundos que se crean posapocalípticos es muy fácil que las sociedades luego al final se impongan una especie de sistemas de gobierno que sean opresivos, que sean regresivos, que sean dictatoriales, ¿no? Si hay pocos recursos, bueno, pues se montan sistemas de control para controlar esos pocos recursos, donde realmente lo que importa al fin y al cabo es quién es el más fuerte, quién es el más bestia, matar al otro, y claro, todo ese tipo de conflictos lo que te hacen es añadir otra capita más de drama, de conflicto a las historias. Ya no solo tienes que sobrevivir, pues eso, con los pocos recursos que hay, sino luchando, ¿no?, contra los que mantienen este tipo de medidas como mucho más represivas. Hablo de películas como The Hunger Games, ¿no?, donde vemos esa especie de sociedad como muy opresora, ¿no?, sobre los que han sobrevivido a esta situación apocalíptica. O The Road, basada en la novela de McCarthy, ¿no?, donde ya no existe casi pues gobierno, y realmente la gente tiene que sobrevivir dentro del caos, donde es matar o morir. Una situación totalmente distópica. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir para escribir una historia posapocalíptica ambiental. El primero, obviamente, es definir el desastre ambiental. ¿Cuál va a ser ese desastre ambiental que va a provocar esta nueva sociedad totalmente apocalíptica, distópica? Bueno, va a ser el cambio climático, va a ser una infección masiva de un virus, va a ser una bomba nuclear. Bueno, lo importante aquí es que sea, por un lado, plausible, que sea creíble, y por otro, que genere un cambio total en la sociedad que tenemos, ¿no? Es decir, si pasa algo que realmente no provoca ese cambio total, bueno, pues entonces no es posapocalíptico. Como por ejemplo en The Day After Tomorrow, claro, hay un cambio total en el clima que lo que hace es provocar una nueva era glacial. Todo totalmente congelado por eso. Y aquí lo que viene es el frío, que es justo lo contrario de la que hablábamos antes de Mad Max, donde ahí es todo desértico y ahí lo que falta es el agua. Segundo, crear un mundo detallado y verosímil dentro de esta nueva realidad. ¿Se ha producido el desastre ambiental? Bueno, pues ¿qué pasa con la geografía? ¿Qué pasa con la flora, con la fauna, con la estructura social? ¿No? ¿Con qué leyes se rige este nuevo mundo? Claro, en The Road, por ejemplo, es todo como muy oscuro, devastado, con países desolados. Los personajes tienen que sobrevivir en ese mundo súper hostil. O, por ejemplo, el de la serie The Rain. Claro, ahí el virus te llega por la lluvia y todo eso afecta a la naturaleza y afecta a los humanos y a la relación de los humanos entre sí y con la naturaleza. El tercero, tenemos que desarrollar personajes resilientes y complejos. ¿Quién va a habitar este nuevo mundo, no? Tenemos el desastre, tenemos la nueva sociedad. Claro, los personajes van a tener que sacar la parte más resiliencia porque todo es difícil para ellos, ¿no? Desde que se levantan hasta si pueden dormir, no dormir, conseguir el agua, conseguir la comida, o sea, y eso va a sacar su parte más resiliente y claro, va a hacer como que las relaciones sean más complejas entre ellos y con el ambiente hostil. Tienen que tener motivaciones muy claras. Tenemos que darles conflictos internos y luego ciertas habilidades que tienen que ir desarrollándose para sobrevivir y adaptarse a este mundo hostil. En una película, por ejemplo, como I Am Legend, la de Will Smith, que es un científico, claro, ahí él está luchando continuamente con la soledad, ¿no? En esa soledad donde todo el mundo parece que ha muerto y claro, ahí mantener su cabeza, ¿no? Y no volverse loco es fundamental. O por ejemplo la de Children of Men, hijos de los hombres, ¿no? Donde es un mundo donde la gente es estéril, se va a acabar los seres humanos, no nacen los niños, un poco como el cuento de la criada, y claro, pues qué desesperanza es esa, ¿no? Imaginaos una vida donde de repente no nacen niños y ya ves que, bueno, que todo se va a acabar, ¿no? Y que la especie no va a poder continuar. El cuarto punto es que tenemos que incorporar mensajes ecológicos. Temas y mensajes ecológicos tienen que estar en nuestra historia, ¿no? El que, ¿no? ¿Cuál es la importancia del medio ambiente? ¿Cuáles son las consecuencias de la negligencia humana? ¿Qué es lo que pasa si tratamos el planeta como lo tratamos? Temas como la sostenibilidad, temas como la interacción entre el ser humano y la naturaleza y la necesidad de que hagamos algo, ¿no? para que eso no pase, ¿no? Una película como Wall-E, como decía antes,
¿Qué pasa con toda este superconsumismo bestial y el mundo de los residuos, ¿no? Que puedes llegar a convertir el planeta entero como un planeta de residuos. O en Snowpiercer, ¿qué pasa si nos dedicamos a jugar con el cambio de todos los ecosistemas? ¿Cuáles son las consecuencias imprevisibles que puede tener? Y luego, por último, una vez que ya hemos pensado en todas estas cosas, claro, hay que pensar en el guión. Tenemos que crear un guión con una trama que enganche. ¿Quién van a ser nuestros protagonistas? ¿Qué van a sufrir en este sitio? Bueno, ¿cuáles son la trama principal que va a haber? ¿Cuáles son las subtramas? Tenemos que intentar mezclar pues unas partes de acción de la historia con luego unas partes de reflexión donde podamos meter estos temas de concienciación sobre el medio ambiente y sobre las consecuencias que tiene las acciones humanas, ¿no? sobre nuestro entorno. Una película, por ejemplo, como Annihilation, ¿no? que te va mezclando ciencia ficción con horror ambiental y que te va creciendo la tensión poco a poco, hasta ese clímax final. Bueno, ¿cuál es tu película de este subgénero favorita? Déjamelo en los comentarios, a ver si conozco alguna nueva. Nos vemos en el siguiente podcast.